Bienvenidos a un nuevo episodio de Venus Founders. Hoy estamos desde el entorno del paraíso natural. Estamos en Asturias y concretamente en Oviedo. Estamos en uno de los espacios de coworking que más crecimiento está teniendo ahora mismo en Asturias y estamos con Ángel Domínguez Gil, cofundador de El Camaleón de Rubik. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, Mariel. Para mí es un placer estar aquí con vosotras y disfrutando. Bueno, hoy estamos en un entorno un poco rainy, un poco lluvioso, pero hay días de sol y vosotros estáis intentando también que salga el sol un poco para los emprendedores en Asturias. ¿A que sí? ¿Qué hacéis en El Camaleón? Prometemos que hay días de sol en El Camaleón, tanto en El Camaleón como en Asturias. Prometemos que es cierto. Y bueno, en El Camaleón nosotros por un lado pues tenemos un espacio. Siempre decimos que el espacio es la excusa y es la excusa porque nos encanta estar en contacto directo con los emprendedores. Entonces, en ese espacio, que es un espacio de coworking donde cohabitamos con diferentes coworkers, tenemos una aceleradora de proyectos, de startups, en donde el Camaleón pues, da soporte básicamente para llevar a los emprendedores desde un lugar hasta otro. ¿Y cómo surge la idea del Camaleón en un mundo post-pandémico en el que pues el tema de la presencialidad de cierta manera desapareció en su momento? Uh-huh. Es verdad que ahora estamos retornando a las oficinas, pero vosotros ya post-pandemia apostasteis por eso. ¿Cuándo nace el proyecto y por qué nace el proyecto? Bueno, uno es que a nosotros nos gusta ir un poco a contracorriente, entonces en esa onda... Como buen emprendedor, ¿eh? Exactamente. En esa onda pues vamos un poco a contracorriente y nosotros apostamos por la presencialidad en vez de... En realidad no por la presencialidad, sino por el mixto, ¿no? Al final lo que nos gusta es entender el valor de lo que tiene la nueva tecnología y poder hablar con una persona que está muy lejos, pero también el valor que tiene el estar cerca, ¿no? El proyecto nace pues, por influencias. Yo hace años estuve incubado en Google Campus, cuando Google Campus nació, y fue un proyecto que la verdad que me impactó mucho. Me impactó mucho la comunidad que allí había, ¿no? Y un poco pues, la idea del Camaleón es también pues, generar esa comunidad que yo pude vivir en ese Google Campus, pero con un componente pues, local y de la tierra de Asturias. Ahí te voy a preguntar, porque claro, hay oyentes que no saben qué es esto de Google Campus y quizá no están en el mundillo, en el ecosistema de emprendimiento tecnológico. No saben de qué va esto. Uh-huh. Cuéntanos qué es eso de Google Campus y realmente en El Camaleón, ¿cómo adoptasteis esa idea de, oye, vamos a incubar proyectos tecnológicos, vamos a enseñarles a los emprendedores cómo hay que salir, ¿no? Para liderar un proyecto, cómo hay que estructurar el proyecto, cómo hay que validar un proyecto, cómo hay que buscar financiación y eso lo vamos a hacer, ¡pum!, desde Oviedo. Bueno, pues lo primero, perdón a los que no conocen, que siempre pues, los emprendedores tendemos a pensar que todo el mundo sabe lo que nosotros hablamos. Google Campus es un proyecto que inició Google ya hace muchos años, en donde al final lo que reúne es en un mismo lugar físico un conjunto de proyectos, de emprendedores, de agentes del ecosistema, ¿vale? Que al estar todos juntos pues, se fortalecen entre ellos, ¿no? Y hay una especie de círculo virtuoso en donde al estar colaborando con diferentes emprendedores que están en el mismo estadio que tú, pues tú te nutres de ellos se nutren de ti y de todo el ecosistema alrededor, ¿no? Eso es un poco la esencia. A mí me tocó irme a Google Campus precisamente porque cuando yo emprendí no había en Asturias un Camaleón de Rubik, porque si hubiera habido un Camaleón de Rubik, evidentemente pues me hubiera quedado en el Camaleón de Rubik. Como yo tuve que salir e irme a Madrid porque al final la región no podía darme ese punch privado, sí que es verdad que aquí hay pues, muchas iniciativas públicas que ayudan a los emprendedores, pero esa parte privada que te lleva pues, a otra velocidad y que te lleva más al contacto con el mercado no existía, ¿no? Entonces yo me tuve que ir a Google Campus. Y en esa inspiración en Google es lo que luego pues, alimentó la esencia de lo que aquí hacemos, ¿no? Y básicamente aquí lo único que hacemos es, bueno, nuestro nombre lo indica bien, ¿no? Bueno, lo único. Lo único, bueno, nuestro nombre lo dice, ¿no? Que nosotros creemos que los emprendedores son camaleones porque los camaleones cambian de color y se adaptan a lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Entonces un camaleón, pues por definición, se adapta, ¿no? Y al mismo tiempo, si te das cuenta, ese camaleón tiene en la boca un cubo de Rubik. El cubo de Rubik es nuestro proyecto y el proyecto, como bien sabes, tiene muchas caras y cada cara es muy complicada y a veces cuando haces una cara, deshaces otra cara y eso es lo que pasa con el cubo de Rubik, ¿no? Pues eso es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Ayudamos a que ese camaleón, que es el emprendedor, pueda hacer alguna de esas caras del cubo de Rubik mejor en ayuda y con compañía y con gente que sabe de otros aspectos.
que es un aspecto muy importante, el poder rodear a estos founders que están empezando con su proyecto con otros que ya lo hayan hecho, que hayan pasado por ahí, que se hayan hosteado o que hayan tenido éxito y que les puedan guiar de cierta manera, ¿no? Y vosotros mismos, que sois cofundadores también, que estáis llevando adelante este proyecto y que quiero que me hables un poco de tu background, de qué hiciste en tu vida que te llevó a pensar, joder, en Asturias necesitamos montar un espacio así. Pues mira, básicamente yo he sido un camaleón toda mi vida. Estudié una cosa, viví en muchísimos países, trabajé para empresas de diferentes sectores, emprendí muchos proyectos, me fue mal en muchos proyectos, me fue peor en otros muchos proyectos. Y bueno, y la chispa que me dio es precisamente el no encontrar aquí algo que sí encontraba fuera, ¿no? El encontrar un lugar, una comunidad donde pudiéramos compartir todas esas cosas que tú y yo estamos compartiendo ahora, pero que nosotros sentíamos que en Asturias no había ese lugar, ¿no? No había ese lugar donde se pudiera compartir, donde se pudiera contar las malas experiencias y donde todo eso se pudiera aportar. Desde un punto de vista de decir, no solamente es altruismo, sino que también tiene que ser un modelo de negocio. Y lo nuestro es un modelo de negocio en sí, porque al final invertimos en el talento de las startups que tenemos aquí incubadas o aceleradas y al final su éxito es nuestro éxito. Si a ellos les va bien, a nosotros nos irá bien y ese es un poco también la esencia de lo que nosotros ofrecemos al emprendedor. No te decimos la receta del éxito, porque eso es imposible, pero sí te decimos... Vaya, esa iba a ser la siguiente pregunta. Lo siento, Mariel, Vaya. no podemos todavía. Desvelarlo. Pero sí decimos dónde te puedes equivocar. y quizás es mucho más importante que decirte cómo lo vas a conseguir. Bueno, evidentemente nadie tiene esa receta del éxito, porque si no, no estaríamos aquí hablando y debatiendo ni habría todo lo que hay. Pero bueno, sí que creemos que podemos aportar nuestro granito de arena, tanto nuestro como de un montón de gente que colabora con nosotros, para simplemente reducir ese porcentaje de fracaso. Al final ese es nuestro trabajo, ¿no? Que si el porcentaje de fracaso de una startup está en el 80 al 90%, pues las que estén aquí, en vez del 80 al 90, pues sea del 50 al 40. Ese es el objetivo último. Y específicamente en el Camaleón, inicialmente, bueno, teníais en la cabeza tener un espacio de coworking donde la gente pudiera venir a trabajar, donde se pudiera nutrir, también conectar con el ecosistema, pero según fuisteis evolucionando también os disteis cuenta que hacía falta más cosas, ¿no? Y eso es algo, a día de hoy lo que también ofrecéis a las startups que entran, por un lado, en lo que es el espacio de coworking, pero por otro lado, tenéis una aceleradora. Claro, al final, evidentemente, el proyecto en sí, como es un proyecto que está vivo y que nosotros, pues de lo que pensamos cuando inauguramos, justo después de la pandemia, hace casi 3 años, a hoy, pues evidentemente el proyecto está vivo y va cambiando, ¿no? Y nosotros también vamos identificando pues, lo que necesita el emprendedor. Al final, nuestro modelo de negocio probablemente sea radicalmente distinto a las grandes aceleradoras que pueda haber, pues tipo un Lanzadera, etcétera, donde los programas están muy claros y son los que son y tú tienes que adaptarte un poco al programa. Nosotros abogamos por ir nuevamente en contra, ¿no? Vamos justo a lo contrario. Nosotros nos adaptamos al proyecto porque cada proyecto es diferente. Cada proyecto es una persona distinta y como personas somos completamente distintos y en eso también la parte del cubo representa un poco también eso, las aristas que tenemos cada persona. No todas las personas somos iguales ni nos comportamos igual. Entonces nos gusta adaptarnos, nos gusta entrar dentro del proyecto, aportarle y entender e identificar qué necesidades tiene ese proyecto para ver si nosotros somos capaces de aportar valor y tener la honestidad también nosotros como aceleradora de cuando eso no ocurre, pues echarnos a un lado o decir, mira, pues para este aspecto pues es mejor que colabores con estas personas o con estas otras o lo que sea, ¿no? Esa parte de honestidad clara de decir, oye, ¿dónde nosotros aportamos valor? Para nosotros es clave. Importantísimo, ¿eh? ¿Y qué sectores ahora mismo estáis enfocados? Bueno, somos agnósticos, no tenemos un sector en concreto, pero bueno, ahora mismo sí que pues, aquí dentro pues, tenemos proyectos de sectores como por ejemplo el gaming, como por ejemplo el sector salud, que es un sector que estamos viendo que ahora mismo pues, hay mucha inversión, sobre todo a raíz del COVID pues, hay mucha inversión y eso evidentemente pues, hace que vaya mucho emprendedor. Sector blockchain, también hemos hecho alguna iniciativa. Bueno, la IA también es uno de los sectores que ahora mismo está empujando mucho y está trayendo mucho dinero de inversión. Entonces, bueno, la verdad que un poco de todo. Sobre todo en tecnología. O sea, lo que vemos es que tecnología es el pilar. Fundamentalmente proyectos tecnológicos, Sí. porque si te viene un proyecto un poco más tradicional...
A ver, lamentablemente no podemos estar a todo y nosotros somos conscientes que donde más valor aportamos es en proyectos tecnológicos, porque al final la escalabilidad es uno de los valores clave para nosotros como negocio. Al final nosotros estamos invirtiendo en proyectos que en el mejor de los casos van a tener un retorno para nosotros a 3, 4, 5 años, pero tiene que merecer la pena. Al final los proyectos tradicionales pues igual tienen un retorno más inmediato, porque al final sí que el sector es más tradicional, pero al final nosotros buscamos más el proyecto que tenga esa escalabilidad y que pueda realmente cambiar el mundo. ¿Y cómo escogéis los proyectos? ¿Qué tenéis en cuenta? Porque claro, estamos hablando de que quizás son tecnologías muy innovadoras, tecnologías que mismamente en Asturias no tienen un mercado, donde los emprendedores van a tener que salir a pegarse fuera. ¿Cómo los analizáis? Bueno, Asturias es un ecosistema pequeño, entonces es verdad que los proyectos no son tantos, entre comillas, pero bueno, empieza a haber bastantes y hay bastantes, pero nuestro principal forma de selección es, bueno, un poco nuestra esencia. Nosotros siempre decimos que las ideas en realidad no valen nada, por mucho que le pesen a los emprendedores, que lo que realmente vale es la capacidad de coger una idea y llevarla a cabo, ¿no? Y eso al final lo que te lo define en fases tempranas es el emprendedor en sí, es la persona. Entonces, realmente para nosotros en primeras fases lo que más nos importa es la persona. ¿Qué capacidad tiene para escuchar, para pivotar, para entender otras ideas, para poder en un determinado momento echarse a un lado? Todo ese juego de personalidad, de ego, de empatía en la figura del emprendedor para nosotros es clave. Y es lo que define si sí o si no. Si eso pasa al corte, entre comillas, luego pues ya hay una serie de aspectos que dependerá también de cada uno de los proyectos en los que, bueno, también nosotros tenemos una serie de expertos a los que preguntamos y que también en conjunto pues analizamos y a partir de ahí tomamos una decisión. Pero te diría que lo más importante es la persona. Yo, bueno, vamos a abrir aquí un melón importante, porque es verdad que siempre en early stage, en los proyectos, en las fases iniciales, casi todos los inversores, aceleradoras, incubadoras, etcétera, dicen, no, invertimos en el founder, invertimos en el emprendedor, más allá del proyecto tecnológico, que es verdad que ideas hay millones y la misma idea que has tenido tú la está teniendo alguien en Australia al mismo tiempo. Entonces, ¿qué te diferencia a ti para sacar para que ese proyecto funcione? Es tu capacidad como founder de ejecutar, ¿vale? Pero es verdad que, y aquí va el melón, muchos dicen que es una excusa porque al final, según vaya evolucionando la empresa, deja de ser el founder y realmente es el proyecto como tal. O sea, ¿tú cómo lo ves en ese aspecto? A ver, pues evidentemente pues seguro que hay parte de verdad, pero es que en esas fases tan tempranas, aunque luego el futuro es verdad que puede ser que esa persona ya se desvincule, pero el futuro es incierto. O sea, al final el presente tienes que agarrarte a lo que creo que más posibilidades te da de éxito de que el proyecto salga adelante. Que ese proyecto puede ser que sea radicalmente distinto a lo que estamos hablando en ese momento, ¿no? Pero sí que creo que para mí hay dos, probablemente ahora que has abierto el melón, hay otra cosa más que sea fundamental, que una es la persona, lo que hablábamos, y otra de las cosas que para nosotros es clave es el skin in the game, es que el emprendedor se la juegue de verdad, porque también vemos gente muy capaz que cumple los primeros requisitos, pero que, oye, no, yo no me la juego, que se la jueguen otros por mí, a nivel de inversión, de meter la pasta, lo que sea, ¿no? Tampoco nos vale, ¿no? O sea, al final también es skin in the game, porque nosotros hacemos skin in the game, o sea, nuestro modelo de negocio no es que yo te cobro pasta por ayudarte a llevarte a un sitio, no. Vosotros invertís. Nosotros invertimos, nosotros al final vamos a ser tus socios. Si a ti te va mal, yo no voy a ver ni un solo centavo de la inversión que he hecho, con lo cual estoy skin in the game en tu proyecto. Entonces te pido lo mismo. Al final es un tema como en cualquier relación. O sea, al final es, si yo me lo juego todo, yo quiero que tú te lo juegues todo, ¿no? Y ahí es donde vemos realmente también las apuestas. Oye, que luego tienes el perfil adecuado, has hecho el skin in the game, no sé qué, has hecho todo. ¿El proyecto ha ido mal? Vale. ¿Lo has intentado? ¿Has dado todo lo que tenías? El resultado, esto es como en el colegio, ¿no? O sea, el esfuerzo no se cuestiona, el resultado no depende de ti. Yo me esfuerzo a tope, si luego saca un sobresaliente o un suficiente, pues no sé, bien, ha sido lo que ha sido, pero yo me he esforzado, ¿no? Claro. Pero eso es lo mínimo que yo te pido, o sea, te pido el esfuerzo, te pido el skin in the game, que va implícito, y te pido el perfil un poco que tenga lógica, ¿no? Y cuando estáis escogiendo las startups en las que vais a invertir,
Claro, al final, pues volvemos a lo mismo, todos somos camaleónicos, como bien has dicho. Y cuando estáis entrevistando a un founder, cuando estás haciendo scouting de un proyecto, analizando un perfil emprendedor, tú mismamente puedes ser camaleónico para intentar, como emprendedor, encajar en el camaleón de Rubik, vamos Claro. a decir. ¿Cómo gestionáis toda esta parte de egos? Porque eso tenemos mucho los emprendedores, hay mucho ego, hay un trabajo importante que vosotros tenéis que hacer ahí para gestionar y para evitar, ¿no?, que eso genere problemas en el futuro. Y luego también, pues, el que ese emprendedor se deje mentorizar, que en vuestro caso es súper relevante. Pues mira, tenemos un truco. En realidad nosotros para evitar eso tenemos un truco, porque como tú bien has dicho, tú puedes ser muy camaleónico en una entrevista y no nos conocemos y al final pues es muy difícil detectar eso, ¿no? Entonces nuestro truco es que te dejamos probar nuestros servicios durante un tiempo de manera totalmente gratuita, no tienes que pagar absolutamente nada, pero nosotros nos llevamos una cosa muy valiosa, que es que vamos a trabajar durante 1 o 2 meses contigo y te vamos a exigir ver tu día a día, ver cómo te manejas con tus clientes, qué tipo de emails mandas, cómo te manejas con tus empleados, cómo te comunicas. Y ahí es mucho más difícil esconder todo eso de lo que hablábamos, ¿no? Entonces, nuestra experiencia nos dice que cuando nos metemos dentro de un proyecto de verdad, cuando formamos parte de él, los días buenos, los días malos, porque al final esto, el emprender es eso, es días buenos y días malos, es mucho más difícil esconder todo eso. Entonces, si después de ese tiempo, esto al final es como una relación, vamos a conocernos, estamos 2 meses, probamos, y si a los 2 meses no nos gustamos, pues tú por tu lado y yo por el mío, ¿no? Y ya está, y no hay ningún tipo de problema. Pues esto es igual. Probamos 2 meses, tú me conoces a mí, porque también es importante para ti como emprendedor que me conozcas a mí como organización y las personas que la formamos parte, para que tú también veas si tú quieres que yo pertenezca y que sea tu socio, porque vamos a ser socios. Y ser socios es algo relevante. Entonces, está muy bien dejarnos un tiempo para conocernos y luego ya vemos si queremos dar un paso más adelante. Esto es como las fases del dating, ¿no? De, bueno, estamos hablando. Sí, es exactamente lo mismo. Y vemos si funciona o no tenemos una relación. Claro. Que fluya. Exactamente. Si fluye, sobre todo, nosotros a la conclusión que hemos llegado es que es un tema de valores. Cuando los valores coinciden, es muy fácil. Porque cuando, por ejemplo, Gaspar y yo, que somos los fundadores del Camaleón, pues compartimos valores, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que muchas veces yo ya sé la decisión que va a tomar él o lo que está pensando él porque la toma en base a unos valores y como los tenemos alineados es muy sencillo. Entonces, en el momento que esos valores ya vemos que no están alineados, sabemos que tarde o temprano va a haber problemas y lo único que hacemos es adelantarnos a esos problemas y evitar que ocurran, nada más. Entonces, en el momento que detectamos y decimos, por aquí no, ¿no? Por aquí nosotros no iríamos, por aquí. Entonces no pasa nada. Oye, tan amigos, como ¿cómo se llama esto? El first dates, es que es lo mismo. ¿No? Es como, parece que no, los pájaros ahí... O hay calabazas. Exactamente, calabazas. Pues ese es nuestro truco. ¿Y qué valores consideráis vosotros importantes en un emprendedor o en un proyecto que escojáis? Bueno, pues a ver... Eso en el primero y luego en el segundo en un cofundador. Complejo, ¿eh? Yo creo que en el fondo son parecidos, pero para nosotros es fundamental la honestidad. Sí. A veces es difícil y nos cuesta mucho tener que decir a una persona cercana, pues no estoy de acuerdo contigo, o lo que estás haciendo creo que no es adecuado, hay que ir por otro camino. Darle una vuelta. Dar una vuelta, y eso nos cuesta mucho. Entonces, esa honestidad y esa valentía, porque al final hay que ser valiente muchas veces para decir lo que realmente piensas, creemos que es fundamental para evitar problemas y conflictos en el futuro. Otro de los valores que creemos que es fundamental como emprendedor es la empatía. O sea, es que no conozco ningún gran emprendedor que no sea empático, porque es la clave del emprendimiento, es el poder sentarte con una persona, un cliente, un proveedor, un inversor y poder analizar y decir, oye, si yo estuviera en su lugar, ¿qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? Entender la persona que tienes al otro lado de la mesa. Yo creo que ese es el factor clave del buen emprendedor. Luego la valentía. O sea, a ver, es que digo valentía por no decir locura, pero vamos. Un porcentaje de pero vamos, es una delgada línea entre ser valiente y ser loco, ¿vale? Queda más bonito ser valiente, pero al final el emprendedor tiene que tener ese punto de loco, de genio, de valiente, de ir en contra de lo que dicen los demás, de arriesgarse, ¿no? Entonces, bueno, esos son un poquito los
los valores que nosotros estamos identificando como claves en ese perfil un poco emprendedor y que al final coinciden con los nuestros y con los que yo en mi caso pues le pido al co-founder. Y luego también está el punto de que hablábamos antes de la entrega, ¿no? Es decir, yo no, joder, si tú y yo mañana pues somos co-founders, yo entiendo que tú como persona no tendrás los mismos momentos a lo largo de tu vida, pero asumo que tú vas a estar dándolo todo y ya está, y no lo cuestiono, ¿vale? Y habrá un momento en el que igual yo estoy empujando el 70 y tú el 30 o viceversa por cuestiones de lo que sean, pero vamos juntos hasta el final y yo lo entiendo. Y eso es muy importante, porque ahí es donde entra en lugar lo que tú comentabas antes, que es el tema de los egos. Porque si tú y yo somos co-founders, si tú estás pasando por un momento delicado y en ese momento estás aportando un 30, porque es lo que tienes, tu 30, y yo estoy aportando un 70, no puedo luego venir a decirte, es que yo cuando estábamos no sé qué, y ahora me merezco no sé cuánto más. Empiezan los problemas. Sí. ¿Vale? Entonces, esa mezcla de valores para nosotros son clave. Aquí hay un aspecto clave también cuando se analizan proyectos y es que la mayoría no invierten en solo founders, en empresas que tengan un único fundador. En vuestro caso, ¿qué hacéis? En nuestro caso te puedo hacer la del gallego, depende. Depende de lo que estén buscando en esa fase, porque sí es verdad que nosotros con un founder potente o con un par de founders potentes que tienen claro y que tienen mucho valor añadido en una de las caras del cubo, nosotros sí que es verdad que podemos hacer o servir para apoyar al resto de caras que les faltan, ¿vale? Es verdad que no son los proyectos en los que más cómodos nos sentimos, ¿vale? Porque al final nos conlleva una cantidad ingente de recursos y de atención y de fuerza, pero depende un poco del proyecto. Si realmente apostamos, creemos que el proyecto tiene fuerza, o sea, en ese sentido, pues como cuando ves una joya, ¿no? O sea, no dudas, vas a por ello. Pero sí que es verdad que los proyectos en los que más cómodos nos sentimos son proyectos en los que ya hay cierto caldo y realmente nosotros vemos dónde claramente podemos aportar y hasta dónde te podemos llevar y a partir de ahí, pues tú seguirás con tu proyecto. Y en las tecnológicas que tenéis, ¿cuál dirías tú que es lo que se repite de cierta manera en todas? ¿Qué es eso que falta, esa pata que le falta a los emprendedores de base tecnológica? Bueno, la verdad que es una pregunta que ahora mismo en este momento de nuestra vida es clave, porque en todos y cada uno de los proyectos siempre se repite la misma historia, que son proyectos, también un poco por el componente de ecosistema de emprendedor que hay en Asturias, ¿no? Que es un emprendedor muy tecnológico, o sea, es con muy buena base de tecnología y que tiene la capacidad para hacer productos muy buenos, pero que no es consciente del poder del mercado. Al final, el mercado es el juez que va a dictaminar si tu grandísimo producto y tu gran avance tecnológico y la rehostia que estás haciendo pues va a tener una cabida o no va a tener una cabida, ¿no? Entonces, ese mercado y esa cercanía al mercado realmente es lo que estamos viendo que falta más al emprendedor, el entender el valor que tiene ese mercado y cómo el mercado puede expulsar tu proyecto de golpe o catapultarlo también de golpe. Entender cómo es la mecánica del mercado, cómo funcionan esos mercados, cómo es la venta en un cliente pequeño, cómo es la venta en un cliente grande, qué canales de distribución o de venta son adecuados para tu proyecto. Toda esa es lo que se llama go-to-market, ¿vale? Para los que no están en este mundillo, lo que es las ventas de toda la vida, o sea, las ventas, el go-to-market, eso es lo que estamos identificando como clave, es donde ahora mismo estamos poniendo nuestro mayor foco para ayudar a los emprendedores y creemos que es una de las claves. Y ahora que hablas del entorno asturiano, ¿cómo es el ecosistema asturiano de emprendimiento? Porque yo emprendí en Asturias hace muchos años. Asturiana de casi adopción. Yo soy asturiana de toda la vida. Ya se le ve. Pero, claro, en aquella época es que no había nada, no se hablaba ni de startups. Es que yo recuerdo haber empezado en Gijón Impulsa, porque era lo único que hablaba de emprendimiento en aquella época. Y recuerdo que la principal pregunta, oye, ahí como salió en una noticia esto de las startups, ¿puedo montarte una startup? Y estábamos hablando de que pues, era un chico que quería montar una barbería, pero a la barbería la quería llamar que era una startup porque sonaba mejor de aquella época. Entonces, claro, ha habido un cambio importante, especialmente post-COVID, que ahora ya más o menos de cierta manera se entiende que es una startup, sobre todo se entienden esos avances tecnológicos, ¿no? ¿Cómo está el ecosistema ahora mismo? A ver, para responder a eso hay que entender un poco también el pasado, ¿no? O sea, el pasado de Asturias. Asturias es una región
que viene de un pasado muy, muy gubernamental, donde el empleo público siempre ha tenido muchísimo peso, en donde tradicionalmente, cuando yo era pequeño, el mensaje cultural era, tus padres te decían que hicieras unas oposiciones para tener un trabajo para toda la vida. Y eso está muy arraigado todavía en la cultura asturiana. Entonces, eso tarda mucho tiempo en cambiar. Por otro lado, Asturias también durante mucho tiempo, y tú lo has sufrido, ha estado muy aislada a nivel geográfico. O sea, el AVE que ahora a todos es maravilloso, que es 3 horas, ha abierto hace unos meses. Y viajar en avión a Asturias no se lo podía permitir cualquiera. Entonces, ese aislamiento también geográfico ha hecho que también que estemos un poco aislados de la realidad del mercado muchas veces. Y también que se hubiera formado una burguesía, entre comillas, industrial y de negocios en Asturias, a la cual tampoco le interesa que las cosas cambien, porque les va muy bien, ¿no? Entonces, todo ese caldo de cultivo ha hecho como que estuviéramos un poco en una burbuja y de repente pasa el COVID, de repente llegan las reuniones de Zoom, de repente el mundo se abre radicalmente y bestialmente, y desde un pueblo de Asturias puedes tener una videoconferencia con una persona en Singapur y hacer negocios en cualquier parte del mundo. La tecnología fluye a lo bestia y ya el hecho de estar en un sitio u otro no es tan determinante a la hora de hacer negocios. Eso cambia radicalmente todo, ¿no? Entonces, eso poco a poco hace que el ecosistema esté cambiando, pero está cambiando de forma lenta. Entonces, hasta ahora el emprendedor asturiano era un emprendedor por necesidad, quiere decir un emprendedor que no tenía trabajo, necesitaba tener trabajo y entonces emprendía, pero en cuanto tenía un trabajo dejaba el emprendimiento, con lo cual emprender es necesidad, pues no, y ese emprendedor vocacional lo empezamos a ver ahora. Entonces, digamos que nosotros en ese sentido vamos un poquito por detrás de ecosistemas más avanzados, pero tenemos una ventaja o varias ventajas. Una, que es verdad que hay perfiles técnicos muy potentes en Asturias, con lo cual se puede construir desde una base formativa muy potente. Y luego que en Asturias se vive de maravilla. Oye, véndesnos. Es que es como así. nos lo vendes, sí, sí. Es verdad, doy fe. Entonces eso es una ventaja, porque joder, en Asturias tienes alojamiento a 4 veces menos precio que en Madrid. Estás a 3 horas de Madrid en AVE. Se come de puta madre, la gastronomía es espectacular, tienes playa, tienes montaña, hace mejor tiempo, hoy está lluvioso, pero hace mejor tiempo. Y eso es una ventaja, porque si tú te quieres localizar aquí, con los medios que hay ahora que estamos hablando, de que puedes tener una videollamada o hablar con cualquier persona y que al final te puedes mover Madrid-Barcelona con relativa soltura y mucho más barato, eso al final te amplía horizontes de una manera, creo que muy importante. Y estamos viendo que eso, evidentemente, está ayudando. Y cada vez vemos más startups que se plantean pues abrir aquí o incluso tener una parte aquí, o gente que trabaja para startups del ecosistema de Madrid, Barcelona, de fuera. Que quieren implantarse en Asturias. O que teletrabajan desde Asturias. Entonces, claro, el otro día conocí a un chico que trabaja para Spotify desde Asturias. Eso hace... Cuando tú empezaste, pasaba. Eso era impensable. No Entonces, eso ayuda, porque ese tío que trabaja para Spotify en Asturias está en este coworking. Entonces, tú desde aquí puedes hablar de repente con un tío que programa para Spotify. Y eso es la hostia. Y eso hace X tiempo no sucedía. Entonces eso nos está ayudando y nosotros queremos potenciarlo porque lo vemos como una oportunidad. Y la otra pata del recurso, porque vale, tenemos una pata de la forma en la que se crea un ecosistema emprendedor, que es tener emprendedores, empezando por ahí, teniendo ideas, teniendo un background de formación tecnológica, ¿no? Tenemos una buena universidad donde salen muchos proyectos, sale mucha gente muy formada, tenemos centros tecnológicos, tenemos industria. Ahora bien, ¿cómo está el ecosistema inversor? Bueno, pues el ecosistema inversor está, en parte como el ecosistema emprendedor, pues también muy atrasado, porque al final el perfil del inversor asturiano es un perfil de inversor pues más antiguo, que tradicional. No, sí, vamos a cambiar el antiguo. Bueno, perdón, no, antiguo no. Tradicional. Más tradicional, que quiere ver un retorno mucho más a corto, que le cuesta entender pues muchas veces que una empresa esté invirtiendo y en pérdidas para poder conseguir y traccionar en X años, porque al final esos son conceptos muy de startup y muy de tecnología que al inversor pues, local le cuesta entender, ¿no? Entonces, también hay que educar al inversor y también hay que pues enseñarle, pues llevarle, también hay que apostar por formaciones para inversores, que se mezclen con inversores de otros ecosistemas, etcétera, etcétera, porque al final todo va de la mano. Al final... ¿Y eso lo estáis haciendo vosotros? ¿Estáis enseñando a otros inversores para que puedan invertir en los proyectos que tenéis en el portfolio conjuntamente?
Sí, una de las patas que nosotros tenemos es la creación de un club de Business Angels que a través nuestro y a través también de formaciones y de reuniones periódicas puedan entender bueno, el tipo de inversión que es una inversión en una startup, el cómo se hace, qué es lo que hay que hacer, dónde está el aporte de valor, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para enseñar a aquellos que nos estén escuchando sobre esos conceptos clave de las startups, porque mucho hablamos de escalabilidad, del emprendedor, del crecimiento, pero es verdad que poco hablamos de la cruda realidad de la parte financiera de las startups, ¿no? Y muchas veces pues, es un grupo de co-founders que deja su trabajo con lo mínimo para planear y eso durante un año y da las gracias, también teniendo recursos financieros de fondos públicos, si son capaces de conseguirlos, y especialmente en Asturias, pues bueno, estando en Asturias hay que aprovechar, ¿no?, esa clase de recursos, pero es verdad que son pérdidas, por lo menos al inicio, a menos que consigas tener una serie de clientes y tal, son pérdidas. Y luego necesitas pues ir a rondas o tener en paralelo una política de crecer a través de clientes, y eso lo tiene que entender un inversor. Claro. Mira, a nosotros nos gusta mucho ponerles a los inversores ejemplos prácticos, ¿no? Porque creemos que es la mejor manera de entender cómo funciona este mercado, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar del ejemplo de BlaBlaCar, porque es un ejemplo que casi todos conocemos, ¿no? BlaBlaCar es una plataforma de coches compartidos que yo usé en su momento, y yo recuerdo que cuando BlaBlaCar es una empresa francesa, cuando se lanzó BlaBlaCar era gratuito, ¿vale? Y yo me acuerdo que un montón de gente me preguntaba, ¿pero de dónde saca la pasta BlaBlaCar? Sí. Si al final tú te metes ahí, comparto viaje contigo, te pago a ti 20 euros y BlaBlaCar no ha visto nada. Y así estuvo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y de repente un buen día, BlaBlaCar, cuando tenía a todos sus usuarios cautivos, metidos en su plataforma, usando la plataforma de manera exhaustiva, cogió y dijo, chicos, ahora ha llegado el momento. A pagar. A pagar. Y ahora la gente sigue usando BlaBlaCar y ya está acostumbrada a que se paga a través de la aplicación, y de eso BlaBlaCar se lleva una aplicación. Probablemente los inversores que invirtieron en BlaBlaCar los primeros años, pues estarían así pensando, joder, es que esta gente está invirtiendo una cantidad ingente de dinero para conseguir usuarios, pero no está monetizando. Pero claro, después de 5 años pasó lo contrario. El que leyó, joder, el que invirtió en BlaBlaCar y ahora tiene no sé cuántos millones de revenue y tal. Pues ese es el ejemplo, ¿no? Muchas veces la startup, por definición, quiere revolucionar un segmento, quiere hacer algo muy potente, y para ello tiene que estar un tiempo invirtiendo y muchas veces en pérdida. Y eso es algo que tú tienes que conocer, que tienes que entender, porque eso es un riesgo muy alto de pérdida, pero en contrapartida, si el proyecto va adelante, pues lo que puedes llevarte es también una muy ganancia alto. muy grande. Sí, pero bueno, hay mucho riesgo, pero también una potencialidad enorme de... Claro, el beneficio es directamente proporcional al riesgo. Entonces, cuanto más riesgo, más posible beneficio, y viceversa. Totalmente. Bueno, y ahora que hablamos de el mundo de cómo se invierte en las startups y demás, ¿qué startups tenéis en vuestro portfolio? Pues mira, tenemos varias, y últimamente pues estamos trabajando mucho en un sector que la verdad que para nosotros era totalmente desconocido, que es el sector del gaming, de los videojuegos. Yo soy del 82, con lo cual pues nací en Super Mario y Street Fighter y poco más que eso, ¿no? Desde ese entonces hasta ahora, pues si investigas un poco, el mundo de los videojuegos ha evolucionado de una manera totalmente impensable y salvaje, Es un ¿no? mercado enorme. Es un mercado gigantesco, mueve millones y además creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Y tenemos un proyecto aquí en el Camaleón que se llama eSkill Gaming. Es el proyecto de Nacho y Saúl. Nacho y Saúl llegaron al Camaleón hace pues año y pico, y cuando llegaron pues tenían un proyecto que era un proyecto B2C. Para los que no entienden de esta jarra, quiere decir que es un proyecto que pretendía sacar negocio del consumidor final, en donde pues su ambición era pues tener una comunidad de jugadores con los que organizar torneos y tener una plataforma para ellos, ¿no? Y es un ejemplo realmente, a nosotros nos gusta contarlo porque es un ejemplo de cómo un emprendedor es capaz de escuchar, darse cuenta que ese camino pues no era un camino correcto, y pivotar hacia otro camino que no sabemos si será correcto o no, pero lo que sí teníamos claro era que aquel no nos iba a llevar a ningún sitio, ¿no? Entonces ese proyecto, que era un proyecto para comunidades de jugadores, pues se movió en otra dirección y pivotó hacia una plataforma
para gestión de comunidades para empresas, ¿vale? Y la cosa empezó a cambiar. Empezamos a detectar cómo los clientes realmente tenían un interés real, cómo las preguntas que les hacíamos a los clientes eran las preguntas adecuadas, y parecía que todo lo que antes costaba un montón, parecía que las cosas empezaban a fluir, ¿vale? A día de hoy, Nacho y Saúl están incubados no solo en el Camaleón, sino en una aceleradora específica que hay para proyectos de videojuego que hay en Madrid, que se llama Madrid In-Game, que la lleva la empresa de Piqué y de Ibai. Y realmente pues las perspectivas que tiene el proyecto, ya habiendo cerrado primeros clientes y demás, pues ahora son completamente diferentes, ¿no? Y ese es uno de los proyectos con los que estamos trabajando actualmente. Luego tenemos proyectos en diferentes etapas. También pues, estamos trabajando con 2 chicos que están recién salidos de la universidad, que también tenían un proyecto, un producto que era, bueno, basado en inteligencia artificial, tipo ChatGPT, pero para el sector legal. Y con estos pues hicimos un poco el camino inverso, ¿no? Nos dimos cuenta de que todavía tanto ellos estaban un poco verdes, como el proyecto era un poco prematuro, y decidimos frenar, ponerlos en contacto con el mercado, derivar hacia un proyecto de servicios, que entendieran cómo funciona un cliente por dentro, cómo es prestar un servicio a un cliente grande, poder apoyarlo y poder entender su tecnología y ver cómo puedes aportarles valor, para que esa experiencia al final trabajando, en un futuro estamos convencidos de que eso puede derivar en algún proyecto tipo startup, de crear un producto tecnológico y escalable, ¿no? Pero no están en ese momento. Entonces, el emprendimiento también tiene que llegar en tu momento vital. Hay momentos en los que no estás preparado para emprender y necesitas entender otras cosas antes para en un futuro poder montar una startup y realmente pues, llevarla a otro camino. Y luego, por último, y un poco también por comentar lo que decíamos antes del sector biosanitario, sector médico, hay un proyecto muy interesante con el que estamos trabajando, que combina la parte de algoritmo, inteligencia artificial con el diagnóstico de antibióticos. Es un software para diagnóstico de antibióticos que está teniendo muy buenos resultados, está en un proceso de homologación, pero que también parece que puede cambiar la forma en la que los hospitales diagnostican esos antibióticos y evitar muchas pérdidas de malos diagnósticos a los enfermos. Esa es otra de las claves que muchas veces hablamos con el emprendedor. No siempre un producto tiene que generar ingresos, también puede ser productos que lo que hagan es recortar gastos, ¿no? Entonces, si hay una industria que tiene una pérdida, un gasto muy elevado y tu producto consigue recortar eso, también es muy valioso. Y para vosotros es muy importante el poder también determinar ese momento vital de los emprendedores, de decir, oye, pues igual hay una idea brutal, que antes comentaste, bueno, somos agnósticos, pero sí que es verdad que tenéis que tener pues un conocimiento mínimo de una tecnología, del potencial de esa tecnología, del mercado que tiene esa tecnología, para vosotros también apostar por ese proyecto, porque al final metéis vuestros propios recursos, ya sea de personal, de mentores, pero también financieros, de espacio, etcétera, etcétera, en ese proyecto. Entonces, claro, ¿cómo vosotros os mantenéis al día de por dónde va la tecnología? Eso es imposible, te diría. O sea, eso es imposible, porque imagínate. Vaya, no me lo puedo apuntar en la libreta ya. Pero mira, nosotros ahí lo que hacemos es estiramos de gente, pues como tú. Mañana a mí me llega un proyecto que tiene un componente de impresión 3D y yo te voy a preguntar a ti, porque sé que tú eres experta en ese campo, ¿no? Entonces, lo que nosotros trabajamos, más que en estar al día de la tecnología, es en tener la suficiente red con personas que están al día en esas tecnologías. Entonces, nosotros vamos seleccionando personas referentes en cada uno de esos campos para que, llegado el momento, podamos decir, oye, Mariel, por favor, échale un vistazo. Échale un vistazo. Habla con estos chicos 20 minutos y me dices si realmente lo que me están contando es así, no es así, y hazme tu diagnóstico, ¿no? Entonces, nosotros lo que trabajamos es en el poder de la red, en ampliar la red con gente con talento que nos pueda hacer esos diagnósticos. Y colaboráis, además de esos expertos, quizá con otras aceleradoras, VCs y demás, porque esto se lleva mucho en el mundo de la inversión, de que normalmente cuando estás invirtiendo en una startup, hablas con los otros potenciales inversores que vayan a meter pasta en ese proyecto para ver, oye, ¿qué opinas de este proyecto? ¿Merece la pena o no? Y si el otro te dice que, uy, no, tú también te sales. Aunque no sea así, pero bueno, los red flags de uno afectan a los demás. En vuestro caso, ¿hacéis eso?
Sí, antes fuera de cámaras comentábamos que Asturias es un sitio muy pequeño, pues el ecosistema startupero también es muy pequeño y al final es lo que tú dices, ¿no? Nos conocemos todos y al final todos pedimos referencias a todos. Por eso es tan importante hacer las cosas bien. No hablo de tener éxito, sino de hacer las cosas bien, porque cuando haces las cosas bien, independientemente de que fracasas, todo el mundo lo va a saber alrededor y viceversa igual, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, la respuesta es sí. Nosotros colaboramos con todo el mundo que está dispuesto a colaborar. Aquí en Asturias pues colaboramos un montón con el CEI, por ejemplo, que es el Centro Europeo de Empresas Innovadoras. Colaboramos con ecosistemas de emprendedores, en Madrid pues con Teton Valley, con Sea Rocket. Aquí colaboramos con la universidad, colaboramos con asociaciones, o sea, con todo el mundo, con todos los que podemos y que están en el campo del emprendimiento. Siempre tendemos una mano, siempre estamos dispuestos a colaborar y aportar. Creemos que es clave. Tenemos un buen amigo que siempre acuña el término de karma startupero, ¿no? Que es como hay que tener buen karma porque eso te lo devuelve, ¿no? Y nosotros estamos totalmente en ese flow. O sea, tú mañana me llamas, soy Ángel, échame una mano con esto o dime esto y te ayudaré sin ningún tipo de problema. Qué bueno. Y es que además es totalmente cierto. Lo hablábamos en otra entrevista, nada dura para siempre, ni los éxitos ni los fracasos. Y luego es lo de siempre, ¿no? Si haces una cosa hoy, luego va a ser un perro que te venga a morder unos años después. Entonces, sí, tienes, bueno, toda la razón. Ahora bien, entramos en un aspecto quizá más personal, ¿no? De este recorrido que tienes tú al haber entrado en este mundillo emprendedor y estar, de cierta manera, creando ecosistema y tejido emprendedor aquí en Asturias. Tú fuiste emprendedor, has triunfado, te has hostiado en proyectos. Yo creo que nos cuentes un poco aquí, un poco de salseo, ¿no? De esos aprendizajes. A ver, lo primero que tengo que decir es que emprender es durísimo, ¿vale? En todos los aspectos, ¿vale? Evidentemente, desde la óptica ya de pasado un tiempo, pues las cosas se relativizan y se ven diferente, ¿no? Pero yo como gran hostia, en uno de mis primeros emprendimientos, recuerdo que tuvimos una reunión de urgencia, ponte, yo sé, el CEO, yo era el que llevaba la parte de desarrollo de negocio, teníamos un CTO y teníamos un CEO, ¿no? Y me acuerdo que tuvimos, no se me olvidará nunca, en una cafetería tuvimos una reunión que nos convocó el CEO, nos sentó a los dos y nos dijo, mañana no tenemos dinero en el banco. Y entonces fue como, así de repente. Sí, o sea, sin ningún tipo anestesia. De miramiento, anestesia, vaselina, nada. O sea, mañana se nos acaba la pasta. Pero ¿cómo se nos acaba la pasta? De un día para otro. ¿A qué te refieres? No, es que no hay dinero. O sea, no hay dinero, pero es que mañana teníamos gente trabajando, teníamos reuniones fijadas con clientes. O sea, a mí en aquel día se me desmoronó todo, porque ya no era un tema de decir tenemos que cerrar, ¿no? Que evidentemente tuvimos que parar el proyecto, que luego al cabo de unos meses se retomó, pero tuvimos que parar el proyecto. O sea, yo por ejemplo había clientes con los que llevaba meses, pero meses tratando de tener una reunión, que había puesto mi cara, que estaba todo ahí metido y que yo tenía que levantar el teléfono al día siguiente y decirle, mira, es que no hay reunión porque no hay producto, no hay proyecto, no hay nada. Esos son los días malos, que hay muchos. Evidentemente, días tan malos no hay tantos, o sea, o tan heavy, eso ocurre una o dos veces, pero la realidad es que esa es la realidad del emprendedor, ¿no? Días de mierda en los que te levantas y que te apetece mandarlo todo a tomar por saco y que además muchas veces no está, como aquel día, ¿no? No estaba en mi mano, yo ni siquiera era consciente de esa situación. Luego también recapacitando mal por mí, porque tenía que haberme interesado por cómo estaba ese asunto, ¿no? La salud financiera. La salud. Claro, porque yo me pregunto, ¿cómo es posible que de un día para otro no hay dinero? Eso lo ves venir, ¿no? Pues no lo vimos venir. O sea, en teoría... Éramos jóvenes e inexpertos. Éramos jóvenes, inexpertos y nos dejamos llevar por, no sé... la realidad es que no lo vimos venir, nos vino de golpe y es que fue muy duro porque al día siguiente, por supuesto, nosotros dejamos de cobrar. Claro. Estuvimos un montón de meses sin cobrar. Bueno, y todas las familias que también dependen de tu proyecto. Pero era la gente que tenía, o sea, porque nosotros al final pues éramos unos chavales, como quien dice, bueno, yo vivía con mis padres, pues está, pero claro, la gente que dependía de nosotros, ¿no? Y ese mismo proyecto, y al cabo de unas semanas, pues a mí me costó pues la novia que tenía en aquel momento. Porque pues yo tenía agendado ir a verla a unos viajes a una ciudad y de repente yo tuve que decirle que no había viajes y que no había nada y que no había no sé qué y qué tal y que pues imagínate, pues siempre igual y no sé qué. O sea, al final la vida del emprendedor se lleva por delante todo lo que pasa a su camino y su camino muchas veces es
no solo el proyecto empresarial, sino el proyecto personal o vital de vida. Entonces, tienes que entender que si tienes una pareja, que si tienes hijos, que si vives con alguien, tienen que entender el tornado en el que tú te estás metiendo, porque les va a afectar de una manera u otra. Sí. Y eso muchas veces no es así. Entonces, emprender es muy difícil, se puede llevar por delante todo y eso es un riesgo que tienes que sopesar antes de meterte en ello. El otro día escuchaba a un emprendedor que decía, claro, es un tornado el emprender, ¿no? Y se lleva por delante todo, como bien has dicho tú. Pero, ¿y qué pasa si realmente la manera de sobrellevar esa parte personal de emprender con la familia es hacerlos parte? De decir, no solamente, oye, no quedo con mi madre para comer mañana porque es que estoy mega liado, no, sino decirle, oye, mira, es que estoy intentando conseguir esto con este tal, con esta persona, pum, 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 pam, 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 tengo una reunión aquí, tengo una reunión allá, pero es verdad que en cuanto pueda pasar tiempo de calidad contigo, lo haré. Entonces, él lo comentaba que fue una estrategia que empezó a implantar y de repente como que la gente empieza a tener más empatía en ese aspecto. Es verdad que nosotros como emprendedores normalmente pecamos de, voy de culo, no tengo tiempo, venga, hasta luego. Sí, sí. Y vamos a 200 por hora y no paramos en pensar, pues una persona que no va a 200 por hora, ¿cómo se puede sentir cuando simplemente le cancelamos y le decimos, oye, no tal? Entonces, bueno, pues son herramientas, ¿no?, que al final tenemos que ir teniendo. Sí, Los ¿te acuerdas emprendedores. cuando antes, hace un rato, cuando me preguntabas de los valores, y uno de los valores que decíamos era la honestidad y la asertividad, ¿no? Eso es eso, ¿no? Ser asertivo y ser lo suficientemente maduro para entender y poder decirle a tus padres, a tu pareja o a quien sea, decir, es que mi vida es esto, te voy a explicar en cierto modo, porque es muy difícil también entender muchas veces nuestra vida y es muy complicado, ¿no? Pero que por lo menos hacerlos partícipes de cierta manera para que les permitas entenderte, para que les permitas empatizar contigo. ¿Sabes? Si no es que no vaya a quedar contigo porque no quiera, porque no te quiera, porque no me lo pase bien. No, es que ahora mismo estoy en un momento de flow infinito arriba y necesito esto y llegará el momento en el que pueda hacerlo, no sé cuándo será, pero en algún momento será, ¿no? Y muchas veces los emprendedores pecamos de eso, ¿no? Decir, no, vamos con lo nuestro, no contamos nada y pum, porque es que es muy complicado contarlo, nadie me va a entender y ¿para qué lo voy a contar si nadie me va a entender? Y pum, 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 ¿no? Sí, también muchas veces es pararte y poder explicar eso. ¿Y en tu caso cómo saliste de esa explosión que tuviste? Bueno, ¿Cómo lo superaste? Al final el tiempo cura todo, ¿no? En aquel momento, pues básicamente fue el tiempo. El tiempo arregló muchas cosas. No voy a mentir, pasé un momento muy malo y fueron momentos complicados a nivel personal, emocional y el tiempo pasó, puso las cosas en su sitio y bueno, pues vinieron otros proyectos, vinieron otras personas y al final con lo que te quedas es con el aprendizaje, ¿no? Es decir, que no me vuelva a suceder esto y por lo menos qué me voy a sacar de esta situación, pues me voy a sacar un aprendizaje para que no me vuelva a suceder, ¿no? Que yo creo que eso es lo que luego también tú quieres transmitir a los demás, ¿no? Yo no quiero que a ningún emprendedor de los que está aquí le pase lo que me pasó a mí, ¿no? Es un poco una sensación un poco paternal, ¿no? Como decir, quiero tratar de evitarte esto, ¿no? Igual contándotelo en primera persona y que tú empatices conmigo, ¿no? Por eso también la necesidad de la empatía, pues te puedo ahorrar una hostia como la que yo me pegué, ¿no? Y si te he ahorrado eso, yo ya me doy por servido. Me doy por satisfecho, ¿no? Y a partir de ahí tú sigue tu camino. Y es súper importante, yo creo que cuando estás empezando en este camino emprendedor, que la gente te diga, oye, igual por ahí no es el camino porque a mí me pasó esto. Y yo también lo viví cuando estuve en Estados Unidos, que nos venían a hablar emprendedores que se habían hostiado y yo decía, joder, qué importante es esto, que te cuenten y que se valore, ¿no? Porque allí quizás se valora bastante más que como se valora quizá en Europa y ya más concretamente, cómo se valora el fracaso entre comillas en Asturias. Es que está súper demonizado. O sea, es que hay que entender el valor que tiene una persona y el regalo que te está haciendo contándote sus miserias. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que las redes sociales lucen lo mejor, es como parece que hay que solamente empatizar el que hizo la ronda, no sé qué, no sé cuánto, tal, y parece que si fracasas casi lo tienes que ocultar. Joder, es que es un valor de la hostia y sobre todo es un regalo que te hagan eso, ¿no? Y aquí todavía tenemos una horrible cultura del fracaso. O
sea, es una horrible cultura del fracaso. Todavía hace poco escuché a alguien, no me acuerdo, algún alto cargo político que decía, no fracaséis. ¿Cómo no fracaséis? O sea, no puedes meterle esa presión a la gente. O sea, Totalmente. es que lo lógico es fracasar. Entonces, fracasar, yo me acuerdo, hay una frase, a mí me encanta, soy súper fan de Michael Jordan, y hay una frase de Michael Jordan muy buena que dice, he fallado no sé cuántos mil millones de tiros, no sé qué, porque al final lo que más he hecho en mi carrera es fallar tiros. O sea, y gracias a eso me convertí en el mejor jugador de la historia. Y es que es así, o sea, entonces, no solamente es lo lógico es que fracases, sino si puedes alimentarte del fracaso de los otros, joder, es que es un regalo. Pero todavía eso es una parte de nuestra cultural que no la tenemos arraigada, que sí tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos no tienen problema en hablar del fracaso, ven el fracaso como algo positivo, como un aprendizaje, lucen el fracaso muchas veces y es la única manera, porque es que en la vida vamos a fracasar muchas más veces que las que vas a ganar. Entonces, lo mejor que puedes hacer es acostumbrarte prontito a fracasar, porque es que es lo que te viene. Tal cual. En todos los aspectos de tu vida, además. Entonces, el fracaso es alguien con el que tenemos que vivir todos los días de nuestra vida. Entonces, cuanto antes nos acostumbremos y lo domestiquemos un poco, pues más acostumbrados vamos a estar con él. Sí, y aprender de él y a digerirlo. Claro, y a convivir, y a que no altere demasiado tu ego, y a que no altere demasiado tus emociones, a controlarlo, a relativizarlo, porque hay que relativizar también el fracaso, como hay que relativizar el éxito también, porque no le tienes que dar más importancia de la que realmente tiene. Muchas veces no es tu culpa, no tienes que culpabilizarte tanto. También vivimos en una sociedad en la que tendemos a culpabilizarnos mucho por todo lo que hacemos. Y eso es algo que también al final afecta. Trabajos pendientes. Bueno, trabajitos que tenemos que ir arreglando, ¿sabes? Hay que ir pasando por chapa y pintura. Totalmente. Oye, y esa parte, ahora que lo sacas, esa parte psicológica, esa parte más mental en vuestros emprendedores, ¿cómo la gestionáis aquí? Pues mira, me gusta que me hagas esa pregunta porque es uno de los focos para este año. Este año uno de los principales focos en los que queremos trabajar es en la parte de la salud mental de los emprendedores, porque creemos que es clave y porque además se está descuidando mucho. Vemos que en programas que hablábamos antes, pues a nivel un poco más masivo de aceleradoras, incubadoras, no se le da ningún tipo de importancia, ni siquiera hay una temática sobre ello. Y lo vemos clave realmente, sobre todo en primeras etapas, cuando son emprendedores muy jóvenes que todavía no han fracasado mucho y que todavía tienen que vivir experiencias, creemos que es clave. Vamos a trabajar con ello. Hay por ahí algún podcast de una gente que se llama Ancla, que es un podcast de emprendimiento focalizado en la parte de salud mental y creemos que es súper importante. Por ejemplo, te voy a contar un ejemplo real que nos pasa hoy en día. Una de las startups que tenemos aquí aceleradas, pues uno de sus fundadores tiene ahora mismo un proceso de depresión vinculado al emprendimiento y que está tratando de superar. Y hay que estar a su lado y hay que dar herramientas a esas personas para que puedan superarlo y desmitificar ese tema de que todos los emprendedores están tomando cervezas, pizza y riéndose, porque hay muchos que están fastidiados y hundidos también, e intentando superar hostias o no necesariamente hostias, pero sí esos altibajos que conlleva el... Decepciones y a nivel personal, a nivel profesional, muchas cosas, ¿no? Y es algo con lo que tenemos que vivir día a día los emprendedores. Y qué importante es. Ahora bien, vosotros cuando salís con vuestras startups del portfolio fuera de Asturias, ¿cómo es esa relación fuera de este entorno asturiano? ¿Cómo os veis frente a esa competencia más a nivel nacional, global? Pues mira, es curioso también porque nos pasa mucho, Gaspar y yo, al haber estado viviendo tanto tiempo fuera, quizás nos hemos quitado muchos complejos. Porque a mí el vivir fuera me demostró que en España podemos ser profesionales igual de válidos que una persona de Estados Unidos, de Noruega, de Alemania, de cualquier sitio del mundo. Pero aquí muchas veces vamos como pidiendo perdón, parece que pedimos permiso por presentar, ¿no? Y de repente llega alguien con un proyecto que igual no tiene nada que mirar al nuestro, incluso es peor en algunos aspectos, pero presenta, ¿sabes?, convencido, que se lo creen. Sí, que se lo creen con confianza y tal. Y a nosotros nos falta un poco eso, nos falta el creérnoslo, el entender que desde Asturias hay talento para poder hacer un proyecto que vaya hasta cualquier sitio. Bueno, el proyecto que tú llevaste a cabo es un ejemplo claro de ello, ¿no? Y otros proyectos que hay por ahí asturianos que están rompiéndolo en cualquier sitio, ¿no? Entonces tenemos que
terminar de creérnoslo en Asturias, salir a comernos el mundo, que parece que cruzamos eso, el Negrón, y que nos da ya todo un poco de miedo, ¿no? Nos da el bajón. Claro, nos da como en bajón. Entonces, nosotros hacemos mucho trabajo de, oye, créetelo, tío, créetelo, que tu proyecto es la hostia, que tienes mucho que vale la pena y tal, pero todavía nos cuesta, ¿no? Entonces, hay que creérselo, podemos y estamos a la altura de cualquier profesional de cualquier parte del mundo y estamos capacitados para competir en cualquier lugar. Totalmente, yo siempre lo decía cuando salí, que estuve viviendo en Estados Unidos, dije, joder, si es que al final conozco muchos founders, muchas startups en España, que no tienen nada que envidiar a proyectos que están levantando millones en Estados Unidos. Obviamente son dos mercados diferentes, no se puede comparar, pero que al final de verdad tenemos algo, sustancia, y la sustancia es desarrollo tecnológico real, incluso antes de levantar capital privado. Pero ¿qué ocurre? Que a veces como nos dejamos cegar por los números de inversiones y no sé qué, entonces nos sentimos un poco menos, ¿no? Y entonces sí que es verdad que todavía falta crear esa cultura de, oye, joder, tenemos un desarrollo, tenemos tecnología y, bueno, pues nos hace falta salir un poquitín más a vender. Sí, nos hace falta la cultura del mercado, salir fuera, creérnoslo, ver también lo que hacen los demás y entender eso. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una cultura en donde el mercado, la marca, la venta, el marketing está por encima de todo. Sí. Entonces parece que es un tornado que te arrasa, ¿no? Pero eso también, bueno, pues lo que tenemos es que aprender de ellos en lo que hacen bien, coger eso de lo que ellos hacen bien y ligarlo a lo que nosotros hacemos bien. Exacto. Joder, y al final, pues eso, defender nuestros proyectos en cualquier lugar, ¿no? Y aprender de las culturas donde hacen muchas cosas muy bien, ¿no? Y en ese sentido Estados Unidos eso lo hace increíble, ¿no? Pues aprendemos de ellos, que además no tienen ningún problema en contarte todo, y a partir de ahí pues hagamos nuestros proyectos más fuertes y creámoslo. Te voy a hacer una pregunta, bueno, picante, no sé si picante llamarla, pero ¿cuáles son los planes del Camaleón de aquí a 5 años? Bueno, pues si tuviera que soñar de aquí a 5 años, te diría que nuestro sueño, nuestro éxito sería que uno de nuestros proyectos pues, tuviera éxito, porque al final nuestro éxito es el éxito de los emprendedores, ¿no? Entonces, realmente nuestro sueño sería pues, que en 4 o 5 años pues, alguno de estos proyectos de los que hablé antes pues, cerrara una gran ronda o fuera a un gran país o llegar a una alianza estratégica con algún partner importante, ¿no? Y realmente pues, fuera un actor importante, ¿no? Porque sentiríamos que nuestra esencia y nuestra misión pues, ha tenido sentido, ¿no? Y eso sería un poco el sueño. A partir de ahí, pues nosotros tenemos los pies más en la tierra y lo que sí queremos es crecer orgánicamente, seguir siendo agentes importantes dentro del ecosistema asturiano, pero también ser una puerta para el ecosistema asturiano y para las startups asturianas en cualquier lugar del mundo, fortalecer nuestros vínculos con otros ecosistemas interesantes, con el ecosistema asiático, con el ecosistema americano, con el resto del ecosistema europeo, ¿no? Y al final poder aportar valor, seguir incrementando nuestra red y nuestro aporte de valor para el ecosistema asturiano, ¿no? Nosotros, un poco nuestro leitmotiv siempre es act local, pero think global, ¿no? O sea, actúa localmente porque al final también queremos devolver a esta tierra pues todo lo que nos dio y nosotros estamos felices de vivir aquí, pero con un pensamiento global, con un pensamiento de que puedes ir a cualquier parte del mundo, de que puedes cogerte un avión e ir a Cupertino, a donde sea, y mostrar tu producto y que te lo pueden comprar. Entonces es un poco la esencia. Entonces, crecimiento, nos gustaría pues tener más emprendedores, tener más partners y ser más fuertes. ¿Más instalaciones? Y más instalaciones, por supuesto, sí. Claro, para dar cabida a ese mayor, bueno, ya nos a ese mayor número de emprendedores. Pero sí, también nos gustaría ampliar instalaciones. Estamos ya ahí mirando cosas. Muy bien, muy bien. ¿Y localización? ¿Se puede decir algo? No, de momento Oviedo. Bueno, de momento Oviedo. Es verdad que, por ejemplo, nosotros ya tenemos un acuerdo de cooperación con un espacio en Gijón, porque al final, bueno, un poco también siguiendo nuestra filosofía, si hay alguien que nos pueda aportar ese espacio en Gijón, pues ¿para qué montarlo nosotros si podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, en base a eso, pues generar también sinergias con otros lugares, pero estar allí donde realmente veamos la oportunidad de aporte de valor. Si ese lugar es Gijón, será Gijón, y si es Avilés, será Avilés. O sea, realmente no nos cerramos. De momento estamos en Oviedo, para nosotros evidentemente es más cómodo expandir un poco la red aquí. También es verdad que a nivel local en Gijón hay más desarrollo a todos los niveles por el parque tecnológico, por Impulsa, por todo lo que ya hay, y en Oviedo todavía no hay tanto. Entonces realmente creemos que todavía podemos aportar más al ecosistema de Oviedo, que está un poquito más
incipiente, exactamente, en early stage. que el de Gijón. Gracias por la ayuda. Y ahora, bola de cristal. ¿Cómo va a evolucionar el ecosistema emprendedor asturiano? Bueno, ¿Cómo lo ves? el ecosistema emprendedor asturiano, yo creo que pronto, y cuando digo pronto es de aquí a un año, año y medio, vamos a tener probablemente alguna noticia de alguna exit gorda, y creo que eso va a favorecer mucho al ecosistema porque nos va a poner en el punto de mira y lo necesitamos. Entonces creo que eso sí, que eso es importante, que haya un caso de éxito sonado y gordo para que realmente la gente gire un poquito la cabeza y diga, uy, algo está sucediendo en Asturias, ¿no? Entonces creo que eso va a pasar relativamente a corto plazo y que va a incrementar el número de proyectos interesantes. Y también creo que, bueno, creo no lo sé, porque hace poco hablando con una empresa muy importante a nivel corporate en Madrid nos decía que tenía en su top 3 de lugares para emprender Asturias. Todo lo que es el cambio climático, la asfixia del verano, todo eso, creo que nos va a ayudar para recibir también emprendedores de otros lugares. Entonces, creo que el ecosistema está por el buen camino. También creo que hay que apostar y que todos tenemos que apostar, no solo nosotros, sino también pues, las instituciones y demás pues, tienen que ayudar a los que estamos ayudando al ecosistema y ahí también, pues, evidentemente, son una gente importante que tienen que decir. Pero yo creo que hay posibilidades. Y nada, lo que queda también es que el talento bueno pues no se nos vaya, que se nos quede cerca, ¿no? Y hacer un plan de retener ese talento, ¿no? De que ese talento quiera quedarse aquí en Asturias, ¿no? Porque tengamos cosas que ofrecerles. Pero hay muchos que se quieren quedar. El problema que yo siempre me encontré, y sobre todo cuando contrataba gente, es que me he tenido que ir. Y claro, tenías que cazar gente, asturianos que se habían ido fuera y traerlos de regreso. Pues que no haga falta eso. Eso es exactamente justamente lo que tú estás diciendo, que eso no haga falta, ¿no? Que nadie se te escape porque le ofrezca un trabajo no sé dónde, no sé qué sitio, ¿no? Que podamos ser capaces de tener todo lo que puede necesitar una persona de talento hoy en día para quedarse, porque al final el aporte de valor no está, con perdón, en tener muchísimos más sidrerías, con muchísima más gente escanciando sidra, ¿no? Que está muy bien, pero al final, joder, empresas tecnológicas que aportan un valor y que de repente pueden hacer un negocio todo el mundo desde Asturias, es el valor que eso aporta a la región es infinito. Bueno, y ya para terminar, ha sido de verdad que una visita espectacular aquí al Camaleón. Me ha gustado muchísimo esta conversación contigo y sobre todo ver, jolín, cómo una pareja de emprendedores, de asturianos que estuvieron fuera, dijeron, oye, queremos dar, bueno, lo que se dice mucho en inglés, give back, ¿no? Queremos dar de vuelta un poco todo ese conocimiento, todo ese bagaje a la región y empezar a crear tejido. La verdad es que es algo muy bonito de ver y espero realmente de todo corazón que funcione y que ese tejido nutra, ¿no? A todos esos emprendedores. Ahora bien, consejo, sin romantizar a emprendedores. Para todos los emprendedores que nos están escuchando. Bueno, mira, el otro día, bueno, lo primero, darte las gracias, Mariel, ha sido un placer, la verdad que esta conversación nos hubiéramos quedado aquí un buen rato más, la verdad que ha sido genial y para nosotros es muy importante también pues tener la visibilidad de lugares como este donde sabemos que pues miran emprendedores y miran founders y que realmente nos conozcan, entonces muchísimas gracias. El otro día nos regalaron un libro que tiene un título muy significativo y que podría quedar como ese consejo, ¿no? El libro se titula Huye y es un libro sobre emprendimiento, ¿vale? Y lo que te dice básicamente es que si después de leer todo ese libro no decides huir, vale, puedes emprender. Puedes emprender. Pero el libro continuamente te invita a huir de emprender. Como hablábamos antes, emprender no es para cualquiera. Porque es muy duro, joder, es que es lo que hablábamos, es la soledad muchas veces de darte contra una roca, es la soledad de la impotencia de joder, este tío tenía todas las esperanzas depositadas a que este cliente me comprara algo, llevaba 5 meses negociando con él y de repente han cambiado el comprador y tengo que volver a empezar de cero y yo no he hecho nada, ¿sabes? Y esa frustración, esa impotencia es el día a día de la gran mayoría de los emprendedores, ¿no? Entonces, mi consejo realmente es emprende solamente y únicamente si es por absoluta convicción.
No emprendas desde la necesidad. No emprendas desde voy a cambiar, emprender por buscar un trabajo. No emprendas desde el punto de es que mola, es que queda bien. Olvídate de todo eso, porque te va a dar la bocaza. Entonces, esto es como lo de tener un hijo, ¿no? O sea, tener un hijo solamente eso lo tienes muy claro, porque va a ser muy duro, porque vas a haber muchos días sin dormir, porque va a ser muy duro, ¿no? Pues emprender es exactamente lo mismo. Va a haber días sin dormir, va a haber frustraciones, va a haber discusiones, se puede llevar por delante tu vida personal. Antes ibas al gym y ahora de repente te ves que llevas 2 años sin probar el gym. Antes andabas en bici y tu bici está oxidada. O sea, 1000 cosas de ese estilo que son muy duras, que nadie te las cuenta, como pasa muchas veces también en la maternidad o la paternidad, que nadie te cuenta lo difícil, lo chungo, ¿no? Es como, ay, qué bonito no, es muy duro. Entonces, piénsatelo bien, habla con gente que lo ha hecho antes. Sí. Esto es como la gente que se va a vivir en una ciudad y no la visita hay que antes. hablarlo. Es que no me jodas, o sea, Sí. si yo me voy a vivir mañana a Londres, primero la voy a visitar, porque es que si no, ¿qué me voy a encontrar, no? Pues háblalo con gente que lo ha vivido antes, gente que le ha ido bien, gente que le ha ido mal, gente que le ha ido regular. Y después de todo eso, léete algún libro como el de Huye, y después de todo eso, si ya realmente lo tienes claro, a por ello, porque también te voy a decir que probablemente el emprendimiento te lleve algunos de los días más maravillosos de tu vida. Sí. Porque es así. También, por otro lado, tampoco quiero solamente ser el emprendedor pesimista, yo no cambiaría mi trabajo por absolutamente ninguno en el mundo. Porque hay días que venir a trabajar y ver cómo pues, la gente le va bien y te lo agradecen o te dicen mirándote a los ojos que les has cambiado la vida, no tiene precio, ¿no? Pero es, bueno, al final tú lo decías antes también, es como un deportista profesional, ¿no? O sea, tú ves a un tío como Nadal, ¿no? Que al final, pues su vida es una bola, es un no sé qué, es un no sé cuánto, es jugársela en segundos, en una toma de decisiones, en tal. Y es muy duro cuando pierdes y muy bonito cuando ganas, ¿no? Entonces, si eres de los del vaivén, si eres de los de la montaña rusa y si crees que eso es para ti, pues oye, adelante, busca a la gente que te podemos ayudar, no estés solo, busca el ecosistema que te apoye, pide ayuda cuando la necesites. Eso es lo más importante. Súper importante, pide ayuda, pero si no lo tienes 100% claro, espérate. Bueno, pues ya sabéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad que ha sido un placer. Y ya sabéis, si os ha gustado este episodio, darle clic a suscribir y seguir al Camaleón de Rubik. Gracias, Ángel.